¿Qué consejos te hubiera encantado haber escuchado hace 8 años cuando arrancaste como terapeuta? Bienvenidos a Entrevox, un programa de Casona Poniente donde las conversaciones van más allá. Hoy, en nuestro primer capítulo, Facundo Cáceres entrevista a Ida Varia, psicóloga clínica con magíster en Psicología Social Comunitaria, desde el box número 1. Psicología social. Hablemos un poco acerca de eso. Perspectiva de género. Así es, eso es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Bueno, principalmente hablamos de una herramienta conceptual, una herramienta analítica que permite entender cuáles han sido las diferencias y las opresiones históricas que han vivido muchas mujeres por la cuestión de la diferencia sexual, que ha sido una cuestión socialmente construida. Entonces podríamos decir que es una herramienta. Pero además de la herramienta, creo que tiene que ver con una postura ética, para mí política, de mirar la terapia. Y hablamos de afectos, hablamos de ternura, hablamos de cuestionar ciertas prácticas patriarcales, ciertas visiones psicologizantes patriarcales. Entonces para mí es hablar de ternura principalmente y hablar de conciencia en el espacio del box terapéutico. ¿Y cómo trabajas la perspectiva de género en terapia? ¿De qué forma lo abordas? Mira, para mí es importante primero aclarar que la perspectiva de género es una mirada, no es un enfoque terapéutico. Yo trabajo con el enfoque o con las prácticas narrativas, como la ética desde la cual me muevo. Entonces voy integrando la práctica narrativa con perspectiva de género. Ya las prácticas narrativas, aquí como que igual aclaro un poquito para quienes no la conozcan, es una mirada terapéutica que es bastante política, que sitúa a las personas al centro de sus vidas y que entiende que hemos sido permeados por historias dominantes que generalmente tienen correlatos sociales, políticos, culturales y que han restringido nuestras vidas. Y va muy en línea con la perspectiva de género porque es una terapia profundamente política en términos de que entiende que las transformaciones individuales no pasan solo por elementos individualizantes, sino que pasan también por transformaciones sociales. Es aquí cuando entra mucho lo social y lo político. Así es. Así es. Para mí la terapia es un espacio profundamente político. No es un espacio neutro. Yo cuando entro a un espacio entro con todo lo que yo he aprendido, con mi saber y también con mis privilegios. Y experiencias también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esas experiencias están muy marcadas por justamente las lógicas de género, de ser una mujer cis, ¿cierto? Cisgénero, de ser una mujer profesional que tiene ciertos privilegios, de haber vivido también el patriarcado en mi propia corporalidad y eso inevitablemente cruza el espacio terapéutico. Total. Por eso digo que el espacio terapéutico no es neutro. Entonces, el cómo trabajamos en terapia, para mí al menos cruza principalmente como entender que trabajo desde las prácticas narrativas con perspectiva de género y el cómo va a ser un diálogo, pero un diálogo que va a ser muy, ojalá muy cuestionador, no de la persona, sino de por qué pienso como pienso y por qué trabajo ciertas prácticas en el espacio terapéutico. Y cuestionarme esas prácticas también. Entonces va a ser un diálogo que va a tender a posicionar los saberes de las personas que yo tengo al frente. ¿Y tú consideras de que el rol que le da la sociedad a la mujer influye en la terapia? Absolutamente, absolutamente. Pienso que históricamente, bueno, estamos, si lo miramos de esta construcción social, se ha construido la idea de un binarismo, donde las mujeres en ese binarismo son las débiles o son las sensibles o son, por ejemplo, las que cuidan por naturaleza. Hay un montón de relatos hegemónicos en torno a eso, que cruzan diferentes etapas vitales. Es cosa de ver cómo la maternidad, por ejemplo, el Día de la Mamá acá en Chile, está muy teñido de esta lógica de casi llevar este instinto maternal, de que todas las mujeres son excelentes cuidadoras por naturaleza, y ese esencialismo está muy arraigado en lógicas binarias. Y esas lógicas binarias responden a un sistema patriarcal. ¿Y te ha pasado de que en terapia se te haya presentado mujeres que entran en crisis con este rol que les da la... Absolutamente. Yo creo que no he trabajado con ninguna maternidad y maternidades, como entendiendo que hay diferentes maternidades. Claro. Diferentes matices. Absolutamente. Que no se haya sentido conflictuada por estas prácticas sociales, por mucho que uno lo trabaje. Estos estigmas, ¿no?, que nos da la sociedad también.
Absolutamente, y muy culpable de no dar más, de no estar haciéndolo bien, de no ser la mamá perfecta, de no poder cuidar como les gustaría, cuando por ejemplo tienen múltiples roles, o también se da mucho como la carga de los roles y el poco apoyo muchas veces de su compañero, de la red social, de todo lo que es el contexto Totalmente. familiar. Entonces, en esos elementos más prácticos, uno puede ver la influencia de estas prácticas sociales que se han ido repitiendo a lo largo de los años y cómo en el espacio terapéutico tú puedes reproducir esas prácticas patriarcales, por ejemplo, diciéndole a una mamá que lo hace mal, ¿cierto? Culpabilizándola, diciéndole que a lo mejor tiene que producir más. No es que uno lo diga de forma explícita, pero en el fondo hay muchas prácticas que tienen la invitación a reproducir ciertas lógicas dominantes. Totalmente. Y eso es muy peligroso. Entonces, mirar que esas prácticas terapéuticas están teñidas de este contexto social que tú mencionabas hace un rato es súper importante porque nos permite preguntarnos de dónde vienen estas nociones que tenemos tan arraigadas. Total. Porque es tan Y fácil. cuestionarlas también, ¿no? Exacto. Y justamente yo creo que cuestionarlas es, al menos para mí en el trabajo como terapeuta ha sido vital. Cuestionarme, incomodarme, entender de que no tengo una respuesta única y que necesito mirarme constantemente, porque si no me miro, voy a reproducir estas prácticas con las personas con las que yo trabajo y que probablemente he hecho, no estoy exenta de eso. Entonces el trabajo de la terapeuta no empieza en la consulta, empieza antes. Sí, empieza antes, empieza con la revisión de la propia historia, empieza con las conversaciones con terapeuta, empieza con las revisiones personales, con la lectura, que al menos ha sido lo que a mí me ha nutrido mucho a lo largo de estos años como terapeuta. ¿Hace cuántos años que llevas? Llevo ya más de 8 años siendo terapeuta, sí, terapeuta narrativa. Sí he tenido ahí como periodos donde he trabajado en sistema público, he trabajado con infancia, he trabajado con mujeres, pero nunca he dejado el rol clínico del todo. Entonces, creo que esas prácticas también me han permitido nutrir la terapia con contextos mucho más situados y entender también la diversidad de problemáticas que hay cuando uno trabaja en el sector público. Total. ¿Y qué es lo enriquecedor de trabajar en lo clínico? Ay, qué linda pregunta. Hay muchas cosas enriquecedoras. Yo creo que trabajar en lo clínico es muy movilizador para la propia historia. Yo lo siento un privilegio que tomo con mucho cariño, con mucho amor, porque son historias muy profundas y complejas que depositan, yo digo mujeres, pero en realidad atiendo también a varones, pero que depositan las personas en mí. Claro, la confianza sobre todo, ¿no? Exacto. Que no se lo cuenten a un amigo o a un familiar cercano, inclusive a la propia madre o al propio padre, ¿no? Y igualmente hay dos cosas que siempre digo con mis pacientes, que no me gusta, mis pacientes saben que no me gusta decirle pacientes, me gusta decirle consultantes o personas. Yo siempre les digo que yo no doy por sentado lo que me cuentan. Y a veces cuando me cuentan algo muy difícil, por mucho que llevemos un tiempo trabajando, me tomo el espacio de agradecerlo. De decir, yo no doy por sentado esto que me estás contando. Okay. No asumo que me lo tienes que contar porque soy tu terapeuta. Siempre es un espacio que es nuevo, que se actualiza, porque el vínculo es algo que se actualiza y que también es complejo. Total, y que se va construyendo también. Exacto. Ese vínculo terapeuta. Exacto. Pero sí tengo cuidado, porque tú mencionabas hace un rato esto de que a veces no lo cuentan en otro espacio. No quiero ser el único espacio de cuidado para las personas. No querés ponerte en ese rol tampoco. Exacto. Creo que los terapeutas acompañamos. Las terapeutas podemos hacer preguntas, podemos movilizar, pero la persona es la que toma las decisiones, yo creo fielmente en el saber de la persona, en sus saberes locales. Cuando hablo de saberes locales, que esto viene desde las prácticas narrativas, hablo de los saberes que han estado inscritos en las vidas de las personas a través de sus experiencias en el tiempo. Y esos saberes locales son los que yo espero que se desplieguen. No espero que sean una réplica de lo que soy yo, ¿cierto? O que hagan lo que yo O digo. imponerle tus ideales o algo. Y eso podría ser profundamente patriarcal, si ser mujer a mí no me exime de tener esas prácticas.
O sea, yo podría, claro, posicionarme desde un lugar con perspectiva de género, decir soy feminista y llego al espacio y puedo violentar a otra mujer tremendamente diciéndole que está haciendo las cosas mal o que las tiene que hacer como yo le digo. O con algún epíteto que puede ser bastante fuerte. Y esas son cosas que a veces incluso me toca escuchar cuando llegan mujeres a terapia. Como no me sentí comprendida, me hicieron este comentario, o llegan de repente con informes y con informes lapidadores de sus historias. ¿Cómo llegan a la terapia? ¿En qué estado? ¿Cómo las encuentras? Mira, depende mucho del tema. Creo que en el caso de mujeres adultas, creo que llegan mujeres con muchas ganas de mirarse, quizás pasando por alguna crisis. Generalmente la crisis es como lo que gatilla a buscar un proceso, pero en otras ocasiones también llegan sin la crisis y con ganas de en calma revisarse. Creo que al menos a las mujeres que yo atiendo, creo que se da esa diversidad y lo agradezco un montón porque creo que son mujeres que están disponibles a preguntarse cosas, a profundizar, a hablar de sus vínculos, a replantearse quizás como incluso diagnósticos que han tenido a lo largo de su vida, la funcionalidad de esos diagnósticos, a preguntarse la relación también con su cuerpo, con su imagen corporal. Entonces creo que están aquellas que llegan en crisis y que han pasado por otros procesos, o aquellas que llegan como en un plano más de revisión de su propia historia. Que no es que estén en crisis, pero sí hay reflexiones y preguntas que se hacen constantemente y cosas que no terminan de encajar. Y mujeres, me llegan muchas mujeres muy autoexigentes, generalmente mujeres neurodivergentes, con diagnóstico o sin diagnóstico, mujeres que se han sentido como que no encajan o que no siempre son comprendidas, o con un deseo muy profundo de mirarse, que se sienten muy sensibles, muy intensas, que sienten mucho. Creo que algo que ha caracterizado un poquito la consulta en los últimos años. Y que a mí profundamente me ha interesado, porque creo que se da un vínculo también muy, muy particular, muy, muy bonito, de mucho cariño y de mucho respeto. Yo creo que rescato de lo que he intentado construir, porque por supuesto yo creo que mis consultantes tienen que hablar por ellas mismas, pero de lo que yo he intentado preguntarles, rescatar, de lo que he observado y he sentido, se ha dado un diálogo bastante horizontal, como de ir como Un ida y buscando vuelta. juntas, ida y vuelta, de ir co-construyendo, de incorporar saberes. Y creo que eso es mucho más liberador en terapia y permite Y que las enriquecedor mujeres... también, ¿no? Sí, absolutamente, porque ellas van a armar su vida afuera. O sea, el intensivo en terapia, claro, es 1 hora, pero donde se despliegan todos esos saberes es afuera, con sus círculos, con su red de apoyo. A veces en terapia van descubriendo también qué tipo de redes son las que quieren cultivar y eso es súper bonito. A la vez que se vive en duelo, de repente con parejas, amistades, también se van abriendo otros nuevos espacios. Pues entonces conocerlo en el proceso es súper bonito. Cuando me dicen, oye, ingresé a un grupo de ayuda, no sé, un grupo de chicas autistas, o estoy haciendo vínculo como con una amiga que la tenía hace tiempo pero no habíamos profundizado, o me doy cuenta que me gusta este ejercicio, este deporte, este movimiento y he conocido mujeres, o me he acercado a tal persona de mi familia que me doy cuenta que sí me hacía bien, como permite elegir de alguna manera. Total, y explorar también, ¿no? Exacto, y explorar. Entonces, eso es muy bonito porque permite que las mujeres puedan como tomar las riendas de su vida y hacer su red y armar su red afuera. Total. Igual me gustó muchísimo tu postura de decir, oye, mira, yo soy un acompañante, pero no voy a tomar las decisiones por ti. Porque a lo mejor también al psicólogo se le da el rol de que al paciente se le va a decir las decisiones que debe tomar, cuando no es así. Sí, yo lo planteo desde la primera sesión y lo dejo muy en claro porque también entiendo que puedan haber otras miradas y lo respeto. Y si alguien busca como una respuesta como más rápida, es válido, no lo voy a desacreditar. Pero no es la forma en la que a mí me hace sentido trabajar. Claro, no es la forma en la cual trabajas. Entonces, ¿en qué se diferencia tu mirada en comparación a otras miradas?
No sé si me atrevería a decirte de manera tan tajante como qué tan distinta soy, porque creo que sí hay colegas que resuenan mucho conmigo, pero sí creo que algo distintivo, yo creo que hay dos polos. Una es el polo como afectivo, que creo que es algo que me refieren constantemente, como que trato de generar un espacio que a mí me gusta decirle corazonado, como cálido, incondicional, en el sentido de que tomes la decisión que tomes, yo no te voy a juzgar. Claro. Y eso sí abre puertas. Totalmente. Porque muchas veces cuentan las mujeres en terapia cosas que, o las mismas adolescentes, que no se atreven a contar en otros espacios porque tienen mucho miedo a ser juzgar. A esa famosa mirada externa, ¿no? Y que eso te iba a decir, que está muy ligado al fenómeno de la mirada masculinizada y de los fenómenos patriarcales. Como mujeres nos han enseñado a crecer con arquetipos. Entonces, la niña buena que se convierte en la mujer buena no puede equivocarse. Y tiene que ser perfecta y tiene que actuar, vestirse, relacionarse de cierta manera y llegar a un espacio donde puedas decir, no soy esa mujer. O no me siento identificada con el rol que me impuso la sociedad. Y poder decirlo, porque genera mucha culpa. Realmente. Genera mucha culpa. Consigo mismo también, ¿no? Absolutamente. Y entonces desde ahí yo creo que quizás me caracteriza un poco como ese espacio que trato que sea sin juicio, porque insisto, yo no estoy libre de juzgar, soy persona. Sí, claro. Pero es algo que trabajo en mí misma y que he trabajado también a lo largo de mi propia historia. También en terapia, también en procesos personales, porque no estoy exenta de eso, también he vivido la culpa en carne propia y por eso también resueno, porque entiendo que hay historias en común, hay enlaces en común entre muchas mujeres. A mí me gusta cada cierto tiempo hacer una ceremonia que se llama ceremonia de definición, algunas consultantes muy antiguas lo conocen, que lo hago para reconocer los logros, los pasos importantes de las mujeres. Generalmente lo hago como al cierre del proceso o como ya pasando en la mitad del proceso. Y generalmente invito a expacientes, exconsultantes que han pasado por procesos muy profundos también y se da una cosa muy bonita de decir, podemos, porque no se conocen esas mujeres, podemos interactuar en ese mismo momento. Pese a que no nos conozcamos. Y no te vi en mi vida, pero resulta que en ese espacio me doy cuenta que tengo muchos elementos en común contigo. Y eso es muy bonito, no se trata de unificar, vamos a entender de que cada historia es particular, pero sí de entender que hay elementos que son más o menos comunes porque responden a relatos sociales. No, imagino que ella también se siente, ¿no? Y no soy la única. Y eso pasa mucho, eso pasa mucho. Entonces, sé que me he dado muchas vueltas, pero volviendo a la pregunta que me hacía de qué me diferencia, yo creo que está esto del no juicio y por otro lado está el cuestionamiento a las lógicas psicologizantes, patologizantes y a saber qué podemos tomar de eso. Por ejemplo, me pasa mucho trabajando con mujeres neurodivergentes que yo no realizo la evaluación. Cuando hay sospecha, lo conversamos. Si ellas lo desean, hacen el proceso diagnóstico y después vuelven al proceso. Y lo tomamos. Yo trabajo con una postura afirmativa de las neurodivergencias. Sin embargo, eso no implica que no podamos ser súper críticas con los discursos imperantes que hay. Total. Porque el diagnóstico no soy yo. Me habito conforme ese nombre me pueda colaborar, ¿cierto? Pueda darme ciertas explicaciones, pero qué importante es tener esa mirada crítica. Entonces yo creo que ahí están las distinciones quizás de estos dos elementos que para mí son incluso transversales al enfoque, como lo corazonado, ¿cierto? El espacio sin juicio y por otro lado esto que es como lo crítico. Y dar un entorno seguro también, ¿no? Sí, yo cuestiono un poco ese concepto porque creo que decir algo seguro, que lo he ocupado porque creo que es sencillo de entender, pero entiendo que los espacios seguros no son estáticos. Como uno no puede decir, yo genero un espacio seguro, es como, no, pues tengo que tener una práctica constante de preguntarle qué de lo que dije no le hizo sentido, qué puedo hacer distinto, revisarme, preguntarme cosas. Claro, es aquí cuando entra el cuestionamiento también. Exacto, sí, totalmente. Entonces, claro, seguro, pero en términos de esa construcción.
obviamente hay elementos simbólicos que nos permiten posicionarnos, pero son elementos simbólicos que tienen que ir acompañados de práctica. Obviamente, por ejemplo, el lenguaje, preguntar, por ejemplo, por el pronombre o una chapita, que pueden ser elementos simbólicos súper importantes. Yo, por ejemplo, ahora no tengo chapita, no estoy con ninguna. Podría tenerla porque sí da información de quién podría acercarse sin sentirse como juzgada, juzgado, juzgade. Claro. Pero son elementos simbólicos que tienen que ir acompañados de prácticas pues, y de cuestionamiento. Y eso es un trabajo, yo creo, difícil y importante. Y que no se finaliza con una formación teórica. No es algo que tiene un fin. Creo que es algo que hay que estar constantemente remirando. Es una ética con la que uno se posiciona. ¿Y cómo que juega no es en una juego ética la ética? Perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo juega en juego la ética en esto? Juega muchísimo ahí en todo este proceso porque implica esa revisión constante, como te decía. Para mí la ética se juega en la práctica, es decir, cómo me pregunto, cómo lo estoy haciendo, desde dónde, a quién le conviene que haga ciertas preguntas, que es algo que a veces también le pregunto a mis consultantes. Cuando damos muy por sentado algo y como, ¿a quién le conviene que tengas que no descansar? ¿A quién le conviene que me digas que sí o sí tienes que adelgazar para hacer esto que tú quieres? ¿Quién está jugando a favor de esa práctica y de esa idea que estás teniendo como idea fija? Lo mismo me pregunto yo, ¿a quién le conviene que yo haga ciertas preguntas o no haga otras? Que haga ciertas sugerencias o no? Que le diga, por ejemplo, yo creo que ya tienes mucha licencia, deberías volver a trabajar. ¿A quién le conviene? ¿Por qué estoy haciendo esa sugerencia, esa pregunta, esa afirmación? Claro. Hacerme esa pregunta es súper importante porque sí hay un sistema detrás. Si yo tengo la idea fija de que las personas, por ejemplo, tienen que ser productivas todo el tiempo, toda mi terapia va a ir en función de eso. Claro. Si yo creo que las mujeres tienen que ser serviciales, toda mi terapia va a ir en función de eso. Igual es muy difícil ser objetivo, ¿no? Porque como dijiste, súper difícil. Cuando pasa la persona, pasa un poco de subjetividad. Mira, yo no creo me voy a poner muy maturanesca para mis cosas, me gusta Maturana, no sé si lo conoces, pero es un biólogo chileno muy importante que ya falleció, pero que nos dejó un legado hermoso. Y él decía que no creía en la objetividad. Yo no creo en la objetividad. Yo opero con mi cuerpo. Total. Trabajo con mi cuerpo. Es mi cuerpo el que está al servicio del proceso de terapia. Y a la vez también intento que las mujeres habiten ese cuerpo y que lo traigan al espacio. Siempre lo traen, ¿cierto? Pero como que lo traigan de manera más consciente. Entonces no creo en esa objetividad. Creo más como en la subjetividad encarnada, creo más en la posibilidad de, a partir de esa subjetividad que yo sé que está en el espacio, que no la puedo sacar, preguntarme de dónde vienen estos marcos, cuáles son los acuerdos sociales para llegar a ciertas ideas de cómo trabajamos. Entonces es como poner en tensión un poco esto, porque yo creo que es muy peligroso creer que tengo la objetividad en un proceso terapéutico. Para mí es profundamente peligroso. Total. Y pararte desde ese lugar. Porque me coloca en un lugar de superioridad moral también, como decir, yo tengo una técnica como si la técnica no tuviera una historia. Todas las técnicas tienen una historia detrás. Y lo tiene la psicología, que tiene una historia como, si lo colocamos desde el inicio de la disciplina, tiene una historia bien como macabra, como psicologizante. Y no por eso la voy a demonizar, pero sí necesito entender que hay una historia detrás, no es automática. No, como dice el dicho, quien no conoce su historia tiende a volver a repetirla, entonces es importante también conocer este proceso. Absolutamente, sí. Sí. Y ahí, ya que entramos en terapia, ¿cuáles consideras de que son las buenas prácticas al momento de que llegan tus consultantes? Así como lo defines. ¿Como en primera sesión, dices? Sí, en las primeras sesiones o en las diferentes sesiones que se van dando. Yo creo que para mí tiene que ver más como con la importancia que le damos al vínculo terapéutico, con la posibilidad de conocer genuinamente a quien tengo al frente, con saber cuándo hacer un comentario, cuándo no,
Es que es difícil y a veces uno se equivoca y se adelanta y puede pasar, me ha pasado, pero sí yo creo que el foco en las primeras sesiones tiene que ser el vínculo terapéutico. De hecho, em, las investigaciones en los factores que influyen en la eficacia de la terapia apuntan a que el vínculo terapéutico es el factor más importante. Cuando dices vínculo terapéutico, ¿te refieres a el vínculo que tiene el terapeuta con el Absolutamente. paciente? Sí, a eso me O refiero. consultante, mejor dicho. Sí, no, está súper bien. Sí, me refiero a eso, como al vínculo que se da entre consultante y psicóloga, terapeuta, que tiene que ser un vínculo cálido, respetuoso, un vínculo sin juicio, un vínculo como incondicional, ¿cierto? Y que se va construyendo. Y muchas veces eso es más garantía de que un proceso pueda como tener resultados, si lo queremos mirar así, que otros elementos. Por supuesto que hay estrategia, en la terapia narrativa hablamos de mapas, como que nos permiten mirar. Y ahí cada enfoque va a tener como sus propias estrategias. Sin embargo, creo que el vínculo terapéutico es vital para que el proceso se pueda llevar a cabo. Y eso es como esa escucha atenta, ¿cierto? A mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar, yo siempre les digo, yo tomo mucha nota, no estoy anotando no estoy anotando cosas psicologizantes, no te estoy anotando, te moviste así, hiciste esto, síntoma de no sé qué. Yo anoto tus palabras porque me gusta repetírtela, me gusta que esto vaya quedando en el proceso. Total. Eso relaja también a las personas, Sí. porque les permite decir, no me está analizando, que como esta lógica muy como conocida de la terapia que me analizan. Entonces la saco un poco de ahí, no te estoy analizando, te estoy conociendo. Quiero conocerte, me interesa conocerte. Me interesa profundamente saber quién eres, por qué haces lo que haces, qué te mueve. Muchas veces les hago preguntas sobre el sentido de lo que hacen. Porque a veces el porqué es más importante del cómo te mueves, ¿no? Absolutamente. Yo hago mucho la pregunta del por qué. Es curioso porque a mí en pregrado me acuerdo que en algún momento me dijeron que era una pregunta prohibida. Pero es porque desde la psicología tradicional el por qué está muy ligado al cuestionamiento. Como, ¿por qué haces esto y no lo otro? Total. Sin embargo, a mí me gusta el por qué, ya que es una pregunta de interés, de curiosidad del ¿qué es lo que te mueve a hacer esto? Cuando de repente me dicen, sí, porque me fui a juntar con amigas, e hice tal cosa, o no he abandonado, no sé, puedo estar muy mal, pero no abandono, no sé, mi hora de yoga. Y es como, ya, ¿por qué no la abandonas? Claro, eso te quiere decir algo. Exacto. ¿Qué es lo que te mueve de ese espacio? ¿Qué te ha entregado? Desde fuera yo creo que asumimos muchas cosas. Así como, ya, el yoga te da flexibilidad, el yoga esto. Pero tú no sabes cuál es la experiencia que tuvo esa persona en particular con el yoga, por ejemplo. A lo mejor y que me ha pasado en terapia, de repente me dicen, tuve una primera mala experiencia terrible. ¿Por qué persististe? Porque me di cuenta que sí podía moverme de forma libre. Y después lo volví a intentar y me aprendí un montón de cosas de mi cuerpo. Hay un saber local, no es yo describiendo por qué hace yoga o que llegue una especialista a darme una cátedra, es la persona diciéndome qué descubrió en ese espacio. Totalmente, que a veces eso es muy importante. Y eso para mí es mucho más valioso. Por eso la pregunta del por qué. Es un porqué curioso, es un porqué de cuáles son los propósitos que te mueven, cuál es el sentido que le das a eso, cuál es el sentido de vida que hay detrás, de que te muevas, de que hagas, o a veces de que no hagas, ¿cierto? Pero cuál es el sentido de lo que estás haciendo. Porque muchas veces cuando se llega a terapia se llega con la idea de que hay como una pérdida de norte a veces, como no sé por qué hago las cosas que hago, o no estoy accionando como yo quiero. ¿Se puede considerar de que es ahí cuando la persona entra en crisis? Yo diría que sí, como la crisis que puede ser una crisis de sentido, como Estar desorientado, ¿no? En la vida. Y para mí eso es algo que la persona tiene que describir. Yo no le puedo decir, tú estás en crisis.
Porque además, esto pasa mucho con mujeres adultas neurodivergentes que a veces han sido diagnosticadas en la adultez, que son muy funcionales a los ojos de la sociedad. Entonces, como, ¿y tú? Pero si tú estás súper bien, ¿cierto? Tú podés con todo. Pero resulta de que si están buscando el espacio de terapia es porque internamente no sienten que pueden con todo. Porque han camuflado, han buscado estrategias para que no se note. Claro. Que me duelen cosas, que me son difíciles. Famoso fingir, ¿no? Sí, me gusta cómo lo dice porque a veces también ocupamos palabras muy técnicas, es como la psicóloga, sí, claro. El camuflaje es una palabra técnica que utilizamos, sobre todo en neurodivergencia. Y va variando los camuflajes de persona en persona. Y muchas veces yo trabajo con mujeres que camuflan perfectamente bien hacia la afuera. Y que llegan a terapia y se desarman, o como la gente no sabe que esto me cuesta 1 kilo en el día, o que me desoriento, o que me cuesta mantener el foco, o que hay cosas que me duelen mucho y no las puedo expresar, o me quedo con una idea toda la semana. Afuera nadie lo vio. Total. Afuera él, la mujer. Pero lo sienten. Exacto. Y sienten esa sensación de que no pueden más. Y ese sufrimiento es real y merece un espacio. Y un espacio que valide ese dolor. Que no diga como, pero si tú estás súper bien, dale al mundo. Claro. Porque puedes... Que a ver, puede ser por ánimo también, ¿no? De darte una palmadita a la espalda. Decir, dale, vos podés. Pero hay veces que la persona ya internamente no puede más. Sí, y me parece me resuena esa distinción que haces porque uno lo puede hacer desde el cariño genuino, como, sí, dale, estáis súper bien, pero desvalidas una experiencia que es muy difícil. Total. Entonces, antes de llegar a eso, como a mí me interesa conocer qué llevó a esa persona a sentir eso, cuál es la historia de ese malestar, po. Y esa historia de ese malestar es preguntarse, ¿esto te ha pasado antes? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Si esto tuviera una voz, ¿qué te estaría diciendo esa voz? ¿Qué te dice de ti? ¿En qué áreas afecta? ¿Tiene consecuencias, efectos? ¿Qué tipo de efectos? Explorar la historia de ese malestar. Y a través de esa exploración, bueno, preguntarnos qué le está haciendo ese malestar a tu vida. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si en realidad hay elementos que podemos ir trabajando, también cuestionar un poco como qué está pasando alrededor, que no puede ser esta persona imperfecta, real. Que ¿No se considera que el ambiente también condiciona a la persona? Absolutamente. Porque no tendríamos tantas mujeres no diagnosticadas, tantas mujeres que camuflan, tantas mujeres funcionales si no hubiéramos crecido en un sistema que nos dice a las mujeres cómo debemos ser. O sea, no es casualidad que el diagnóstico en neurodivergencias a mujeres adultas sea mucho menor que el diagnóstico en hombres. Porque en todas las esferas lo que tenemos asociado es un modelo masculino. Cuando hablamos de TDAH, ¿cuál es el TDAH que tenemos en nuestra mente? El niño que corre de un lado para otro, que no para de moverse, que interrumpa al profe, pero no tenemos en cuenta a esa niña que a lo mejor sabe que no tiene que moverse porque le enseñaron que eso no era de señorita. Total. Entonces, no sé, busca formas de regularse, de mover el lápiz o mover la pierna, pero no tanto para que no se note, pero internamente un bólido de ideas. Total. Y le cuesta mantener el foco, pero nadie se da cuenta, porque hace esfuerzo sobrehumano, porque tiene buenas notas, entonces pasa súper desapercibida. ¿Y qué es el que se nota? El niño que se mueve de un lado a otro. Que no es en desmedro de ese niño, me parece maravilloso que ese niño se note. También trabajo con esos niños. Claro. Pero el que esa niña no se vea tiene un efecto a largo plazo, que es que esa niña no se vio ni a esa edad, ni en 5 años más, ni en 10 años más. Y después llegamos a la adultez y esa misma niña se convirtió en una mujer que no tiene idea por qué le cuesta mantener el foco y se siente culpable por eso. Y es ahí cuando entra en crisis. Entonces hay un correlato social. Total. Porque si camuflamos, hemos aprendido a camuflar porque la sociedad dicta cómo debemos ser. Por eso camuflamos. Si nadie dictara estas normas implícitas, no tendríamos necesidad de camuflar.
y de comportarnos de cierta forma. No habría necesidad de hacerlo. No habría necesidad de hacerlo. Y además, si pensamos también como el modelo masculino es el modelo de todos los estudios en diferentes áreas, como en lo biológico, ¿cierto? En la misma psicología dominante, en diferentes tipos de afectaciones. O sea, el hombre es el marco. Se estudia el cuerpo del hombre y la mujer está en razón del hombre. Y eso es algo que al día de hoy, yo creo que los últimos 10 años recién estamos mirando. Estamos diciendo, estos son los efectos de que lo que se haya estudiado es el cuerpo masculino. Masculino, hegemónico, cisgénero. Donde todas las otras diversidades, disidencias quedan, todo lo que es distinto a lo masculino o al hombre queda fuera. Yeah. Y al quedar fuera vivimos las consecuencias de que nada se estudia en nosotras, po. Entonces nosotras no somos la norma, no estamos bien, pero es porque se han estudiado los cuerpos masculinos. Por ejemplo, se habla del ciclo menstrual en la psicoterapia. No. Entonces, para mí, hablar de perspectiva de género es entender que si yo trabajo con personas menstruantes, tengo que colocar el ciclo en la conversación. Total. Tiene que ser parte de... No puedo asumir un cuerpo no menstruante cuando tengo un cuerpo menstruante enfrente mío. Que a lo mejor llega a sesión y me dice estoy en crisis y está menstruando, o que a veces siente que su energía fluctúa. O sea, por supuesto que lo tengo que colocar sobre la mesa. Total. O sea, ¿cuánto de eso? Porque eso también influye a cómo se siente Por supuesto. la consulta. Entonces me llegan mujeres con mucho conocimiento de sí misma, pero también me llegan mujeres que me dicen yo nunca me había preguntado si me había influido el ciclo menstrual en este tema de la ansiedad o de la depresión, por ejemplo. Bueno, preguntémonos eso, po. No lo hacemos porque no es algo que está aprobado, porque lo que se estudia es el cuerpo masculino. A mí nadie en la universidad me enseñó a pensar en el ciclo menstrual. Nadie. Ni hay un área que trabaja en eso tampoco. Y piensa en cuántas veces en pregrado, cuando uno va practicando, va trabajando con mujeres. Y nunca nos preguntamos, ¿está menstruando? ¿Cómo es su ciclo? ¿Regular? ¿No es regular? ¿Cómo vive las fases de su ciclo? Y ahí es vital, es parte del cuerpo. Literal. Y lo omitimos. Y ahí hay algo muy peligroso, que el cuerpo masculino es la norma. Entonces, parte de lo que pasa con las opresiones es que rechazamos todo lo que no sea hombre. Todo lo que no es hombre, y lo digo como en un todo. En una hegemonía, porque también hay muchos hombres que quedan por fuera de esta hegemonía. Sí, sí. ¿Cierto? Hombres disidentes, hombres cuya, por ejemplo, expresión de género es muy distinta a la del hombre tradicional hegemónico, hombres quizás que han sido muy sensibles. O sea, yo también atiendo a esos hombres y también están por fuera. Sí, sí, sí. Entonces, finalmente es como entender de que la historia de la humanidad se ha construido en torno a esa hegemonía. Y frente a esa hegemonía están todas las alteridades, y esas alteridades quedan por fuera. Entonces, para mí, trabajar con perspectiva de género es que esas alteridades tengan un lugar propio y cuestionarme cuando yo intervengo desde esa hegemonía. Claro. Entonces, ¿consideras que la perspectiva de género es una forma que pueden utilizar las mujeres para poder expresarse en terapia? Sí. No lo había pensado así, pero sí, yo creo que permite una expresión que es mucho más genuina, quizás como más clara, porque también permite darle una amplitud al relato. Decir, no soy yo, ¿cierto? Hay nociones que me han estado acompañando. Hay cosas que se han esperado de mí, hay cosas que son difíciles también en mi ambiente, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajo con mujeres que maternan y que cuidan y cuidan solas. Y generalmente cuidan solas. Literal. Y eso es terrible. Sí.
es terrible ver mujeres que están criando solas, que están cuidando también a personas mayores solas, a veces sin red, porque muchos varones se desentienden de los cuidados. Total. Entonces lo depositan en las mujeres y después... Porque es el rol que se le ha puesto a la mujer. O a veces también hay ocasiones que me ha tocado porque las circunstancias también son difíciles, como los roles están súper como distribuidos, como el hombre está trabajando todo el día afuera, entonces llega, no sé, a las 8 de la noche. También me ha pasado casos donde hay hombres que se están involucrando, pero que no tienen tiempo. Si igual el sistema en el que estamos nos obliga a estar afuera. Sí. Hacer la vida afuera. Entonces, como la vida doméstica queda relegada como a un segundo plano, es mal vista. Tiene un montón de connotaciones cuando en realidad la vida se sostiene en eso. O sea, como el día a día se sostiene en lo doméstico. En cómo comes, en cómo duermes, en que tengas un espacio cuidado, limpio, que tengas abrigo, que tengas refugio. O sea, eso es vida doméstica, es vital para subsistir. Total. Los cuidados son indispensables para la vida, pero como los denostamos, estamos en una sociedad que es completa, es como los trabajos Sí, sí. también los denostan, entonces, y denostarlo implica que no te importe que tal persona trabaje hasta tarde porque eso es lo que te mantiene, es lo principal, ¿no? Sí, sí. Para poder cubrir necesidades básicas, ¿no? Exacto. Para ir cerrando, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Cuáles son tus autores? Hay muchos. Bueno, como te decía, trabajo desde las prácticas narrativas y ahí están los creadores, que son 2 trabajadores sociales. Perdón, creo que es uno. Michael White creo que es trabajador social y David Epstein parece que es antropólogo. Sí. Que son mis inspiraciones en términos como de terapia. Pero por supuesto desde la perspectiva de género y lo feminismo, muchas autoras feministas, muchas que me han acompañado desde hace años, por ejemplo cuando estudiábamos romántico, la Coral Herrera, que en su momento para mí fue súper significativa, desde un lugar un poco más transgresor, más anarquista, la Brigitte Vasallo, que de hecho hace como 2 años vino a Chile, ella es española. Y me sirvió mucho cuando tuve que trabajar amor romántico con muchas chicas en consulta, porque tenía una mirada, bueno, tiene una mirada para mí brutal de los vínculos, que cuestiona mucho la hegemonía como del amor de pareja, como la cima de las relaciones. Y los roles que cumplen, ¿no? Absolutamente. Y también yo diría que la psicología más bien, no desde la psicología, más bien de los feminismos comunitarios, diría que hay otras autoras que también me movilizan harto, ¿ya? Por ejemplo, como no, te dije la Coral Herrera, ya te la mencioné, había otra que en estos momentos no la recuerdo, pero sí hay hartas autoras desde los feminismos más comunitarios. Y también desde la psicología más tradicional hay otras miradas que complemento, por ejemplo de la Christine Neff, que ella habla de autocompasión, también trabaja con perspectiva de género. Tiene una mirada como quizás no tan cercana a las prácticas narrativas, pero para mí colindan bastante. Entonces yo diría que es como un amplio abanico, sí. Y acá en Chile, con quienes yo me formé en terapia narrativa fue con Pranas, con la Caro y el Italo Latorre. Y ahí también, para mí al menos son 2 referentes importantes en Chile, con quienes me sigo, guío, escucho sus podcasts. Entonces diría que hay harto de lectura, pero también hay harto como de experienciar en lo práctico y de irme nutriendo de estos saberes. Entonces diría que es súper amplio como el abanico. Y por supuesto yo te diría como feministas como la Judith Butler, como que sí las he leído y me han resonado un montón, pero creo que es un abanico súper grande. No me gusta quedarme solo con una y entiendo que puedo cuestionar mucho de una autora también y puedo tomar otros elementos. Sí. Marcela Lagarde, por ejemplo, desde los feminismos más latinoamericanos, creo que sirve un montón con las mujeres que trabajo. A veces les leo párrafos o vamos como diseccionando ciertas cosas. Lo tomas como referencia, ¿no? Sí, a veces lo hago. Soy bien cuidadosa también como en qué contexto. Generalmente lo hago como cuando ya hay algo muy instalado al cierre de la sesión. Lo voy complementando.
o voy recomendando como ciertas lecturas, ciertas autoras. A veces igual algunas chiquillas en consulta me preguntan como, oye, ¿quién me recomienda? Entonces la verdad es que para mí el tema no es no cerrarse, es Total. ojalá abrirse a un abanico lo más grande posible y que cruce las fronteras de la terapia. Para mí eso es súper importante. Yo leo mucho de clínica, pero leo antropología, leo de ciencias sociales, de sociología. Porque eso también nutre a la terapia, ¿no? Porque creo que quedarnos solo en los saberes como biologizantes me parece como muy peligroso. Muy cerrado. Exacto, muy cerrado. Es como atarse a eso y únicamente es eso. Entonces, claro, para mí como nutrirme de otro elemento es abrirme a que los saberes no están en un único cerco cerradito, po. Están repartidos. Y ojalá que estén repartidos y ojalá yo aventurarme a esos saberes. Porque si no, la práctica se vuelve súper reducida. Y creo que se vuelve también una lucha de poder. De decir, solo la psicología y solo este enfoque y acá cerrado. Para mí lo importante es que sea ético. Y ético, que sea respetuoso, que entienda que hay una cuestión de poder en la terapia. Es inevitable tener una cuestión de poder, pero cuestionarlo, mirarlo, Total. como... No darlo por hecho, sino cuestionarlo. Exacto, y subvertirlo también en el espacio. Que si no, muy peligroso. O sea, yo tengo mucho poder en el espacio de terapia, Facundo, mucho poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Absolutamente. Sí, qué gran frase. Y para cerrar, Aide, ¿qué consejos te hubiera encantado haber escuchado hace 8 años cuando arrancaste como terapeuta? Ah, qué lindo. Creo que en algún momento me han hecho como preguntas similares, quizás algunas coleguitas cuando han empezado. Yo creo que confianza. Confianza. Sí, confianza. Yo creo que entender de que una nunca va a estar 100% preparada para lanzarse. Es bueno formarse, sí, pero creo que a veces caemos muchos. En el perfeccionismo. Sí. Y en la idea de que cuando tenga esto, voy a empezar, cuando tenga lo otro, cuando tenga aquello, y como que creo que lo importante es que sea imperfecto. Jamás jugar con las personas, como que eso para mí es clave. Claro, porque ahí es cuando perdemos la ética. Pero sí entender de que las prácticas, o sea, de que va a ser imperfecto porque somos imperfectas. Y desde ahí es atreverse. Yo creo que es atreverse, es confiar, es pedir ayuda también, es preguntar. A otras terapeutas. Hacerse de una buena red, de una red de apoyo, ya sea para reunirse con colegas, a revisar como qué te está pasando con los acompañamientos que estás haciendo, o bien para hacer preguntas, pero es no dejar de hacer. Yo creo que es no dejar de hacer, sino hacer imperfectamente, con mucho cuidado y con cuidado mutuo. Yo creo que eso es importante porque aislarse puede ser súper peligroso, como en general para cualquier terapeuta. Entonces yo creo que mantener una buena red, un buen cuidado es importante. Y no dejar de mirarse como en el proceso personal, que eso puede ser de distintas formas. No dejarse de lado uno como terapeuta. Claro, sí. Yo creo que es eso, confianza, como te decía, atreverse, red de apoyo. Buenísimo. Bueno, todo se resume en confianza, dirían algunos. Bueno, Aide, hemos terminado. No sé si quieres comentar tus redes. Sí, que me sigan en aide.avaria, en Instagram. Comentarles que, bueno, ustedes saben que atiendo en Casona Poniente los días miércoles. Tengo algunos cupos para adolescentes y para mujeres. Y se vienen, como dirían por ahí, se vienen cositas. Se vienen cositas. Vamos pronto con una colega muy querida a sacar un taller para terapeutas de imagen corporal. Con perspectiva de género y desde las prácticas narrativas, mucho de lo que hablamos hoy día, pero específicamente imagen corporal para terapeutas que necesiten abordar este tema, que tengan dudas y que quieran una mirada distinta a lo que está hoy día en Chile, ¿ya?
Y también se vienen más cositas ahí, talleres, espacios de formación. Creo que es momento de empezar a compartir Totalmente. saberes. Así que pueden seguir a Aidet, obviamente, en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Aidet, por este espacio. Y por lo pronto este ha sido el primer episodio de Entre Vox, un nuevo programa que tenemos aquí en Casona Poniente. Vamos a traer, obviamente, a nuevos invitados, a nuevos profesionales que nos van a hablar sobre el tema. Y recuerden de que en caso de que necesiten Vox para poder arrendar, para poder atender a tus usuarios, puedes venir aquí en Casona Poniente, que con todo gusto te vamos a atender. Sin más, esperamos que este primer episodio les haya gustado. No olviden compartirlo, también dejar sus me gustas y también suscribirse al canal de YouTube. Y sin más preámbulos, terminamos este primer episodio. Hasta luego. Creo que quedó bien, ¿eh? No sé si te sentiste cómodo. ¡Súper! ¡Qué emoción! 51 minutos, ¿eh? Buena. Oye, me fui muy por las ramas. No, tranqui, o sea, todo bien.